En un mundo que nos exige ser más rápidos, más eficientes, ¿qué pasaría si la clave del éxito fuera, en realidad, detenerse? Vamos a explorar una historia muy antigua que de verdad desafía nuestra lógica moderna y nos enseña una lección súper poderosa sobre cómo poner prioridades cuando la presión está al máximo. Es una sensación que yo creo casi todo el mundo conoce, ¿no? Correr de la mañana a la noche, de una cosa a la otra, sintiendo que el tiempo nomás no alcanza. Nuestra cultura vive con lo que algunos expertos llaman una adicción a la velocidad. Y esta es la creencia que nos mueve, la idea de que si hacemos más, lo hacemos mejor y más rápido, pues vamos a ser felices. Pero esta mentalidad nos presiona todo el tiempo y nos lleva a enfocarnos en lo urgente y muchas veces a olvidar lo que es verdaderamente esencial. Y esta es la pregunta central. Para explorarla, vamos a dejar nuestro mundo moderno por un momento y a viajar en el tiempo a un caso de estudio increíble. Un ejército que está al borde de la guerra, enfrentando un peligro que parece inminente. A ver, la historia nos pone justo con los israelitas después de entrar en la tierra de Canaán. Acaban de cruzar el río Jordán de una forma milagrosa y ahora, de frente, tienen enemigos superpoderosos. La guerra es inevitable. Y aquí es donde la historia da un giro, vaya, inesperado, porque en lugar de los preparativos lógicos para la guerra, como afilar las espadas o planear las estrategias de ataque, se les ordena hacer ceremonias religiosas. O sea, estos actos, desde un punto de vista militar, no solo parecían ilógicos, sino que los dejaban peligrosamente vulnerables. El primer ritual fue la circuncisión de toda una nueva generación de guerreros. Pero ojo, esto iba mucho más allá del acto físico. Se trataba de sanar una herida espiritual. Era una forma de quitarse de encima el oprobio de Egipto, esa mentalidad de esclavos, esa duda y esa desconfianza que habían heredado de la generación anterior. Este acto fue, digamos, un borrón y cuenta nueva espiritual, pero a un nivel radical. Fue una declaración súper audaz de que su confianza no estaba en su fuerza militar, sino en el poder de Dios. Estaban renovando su identidad y su pacto justo antes de la batalla más importante de sus vidas. El segundo acto fue celebrar la Pascua. Pero no era nomás una cena, ¿eh? Era un acto poderosísimo de memoria y de fe. Recordar cómo Dios los había liberado de Egipto les recargaba el valor para las batallas que venían. Era afirmar que el mismo Dios que los salvó en el pasado era quien los sostenía en el presente y su esperanza para el futuro. Pero la historia no se detiene ahí. Justo en medio de la campaña militar ocurre algo todavía más sorprendente, un acto que nos revela el verdadero objetivo de toda la conquista. Fíjense en esto. Justo cuando la conquista está en pleno apogeo, con las primeras victorias ya en la bolsa, Josué detiene todo. El ejército entero hace una pausa, pero no para reagruparse o rearmarse, sino para construir un altar y adorar. Es difícil siquiera imaginar algo así, detener una invasión para un servicio de adoración. Y la ubicación de este altar es clave. Se construyó en el monte Ebal, el lugar que simbolizaba las consecuencias de desobedecer el pacto. Al construir un altar de sacrificio, precisamente ahí, estaban reconociendo con toda la humildad del mundo sus propios fracasos y su total dependencia de la misericordia de Dios para poder ganar. Este acto revela la verdadera misión. La conquista nunca fue solo sobre territorio. El objetivo era establecer una sociedad centrada en su relación con Dios. Al escribir la ley en unas piedras enormes junto al altar, dejaron un recordatorio permanente. La lealtad al pacto era más importante que cualquier victoria militar. Esa era la verdadera conquista. Y llegamos al acto final, y quizá el más radical de esto de priorizar la adoración. Y este ocurrió no al final de la guerra, sino en medio del caos y la incertidumbre, antes de que la misión estuviera siquiera completa. Antes de completar la tarea urgente de repartir la tierra y asegurar las fronteras, tomaron una decisión que desafiaba toda lógica militar: establecer el tabernáculo, el símbolo de la presencia de Dios, como el centro físico y espiritual de su nueva nación. Pensemos en el contexto, por un momento. La guerra no había terminado, para nada. 7 tribus enteras aún no tenían un hogar, y el futuro era completamente incierto. Y en medio de todo ese relajo, su prioridad número 1 fue establecer un ancla, la presencia de Dios en el centro de su comunidad. Bueno, entonces, ¿qué nos enseña toda esta historia antigua? ¿Cómo se conecta esta serie de decisiones que parecen tan ilógicas con nuestras vidas aceleradas de hoy? El principio queda perfectamente articulado siglos después en esta famosa instrucción. Las acciones de Josué son una demostración dramática de esta verdad. Ante el peligro,
En medio de la guerra y la incertidumbre, la prioridad siempre, siempre, fue renovar su conexión y su lealtad a Dios. Y podemos ver cómo estos antiguos rituales resuenan en prácticas espirituales de hoy. Ese nuevo comienzo, simbolizado por la circuncisión, se refleja en el bautismo. El recuerdo de la redención en la Pascua encuentra su eco en la Santa Cena, y la construcción de un altar para declarar lealtad se parece mucho a la adoración personal, a esa búsqueda por centrar la vida en Dios. Y así, volvemos a la pregunta inicial, pero ahora con una perspectiva totalmente nueva. La historia de un ejército que pausó una guerra para adorar nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias batallas diarias. En medio de la prisa y de la presión, ¿qué estamos poniendo en primer lugar? ¿Cuáles son los altares que estamos construyendo?